Si me preguntan cuántos ángulos hay, aquí hay uno, ¿eh? Un ángulo. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí también se forma otro. Aquí se forma otro ángulo. Aquí, aquí se forma otro ángulo. Entonces, realmente en figuras geométricas nosotros podemos encontrar gran poco de ángulos. ¿Cuántos? Uy, les queda de tarea contarlos, porque aquí se forman cuatro. Mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí se forma otro, aquí otro. Hay un montón de ángulos en esta casa. Entonces, y les preguntan, ¿todos los ángulos son iguales? No, no son iguales. Voy a borrar esto. ¿Qué se dice eso? ¿Qué tipos de ángulos se encuentran en la imagen? Ya eso lo tienen que ir viendo de acuerdo a lo que lean. Repito, se denomina ángulo a la sección del plano comprendida entre dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. Y a esas líneas que forman el ángulo se le llama lados del ángulo, según esta teoría. Luego dicen que un ángulo es positivo cuando se mide en sentido contrario a las manecillas de reloj. O sea, si yo mido este ángulo de, en esta dirección para acá, contra las manecillas de reloj, entonces sería positivo. Y si lo mido en favor, entonces sería un ángulo negativo. Aquí lo dice. En un sistema de ejes cartesianos se toma por convención que los ángulos se miden desde el eje positivo de las abscisas en sentido contrario a las manecillas de reloj, a las agujas de reloj. En general, los ángulos se denotan con letras griegas. Vamos a ir acá a la pizarra. Miremos. Ángulo. Entonces, si yo tengo un ángulo así, y me dicen que lo midieron de aquí para acá, este es un ángulo positivo, porque fue medido en contra de las manecillas de reloj. Si tengo un ángulo que alguien lo midió así, sería negativo, porque fue medido en favor de las manecillas de reloj. O sea, esta flechita implica eso. Los rayos, dice la teoría. O sea, esta parte y esta se llaman lados. Y el punto, ese punto donde concurren, se llama vértice. Entonces lo voy a rotular. Sería lado.
Ese sería un lado. Que también sería el lado de este mismo ángulo. Y esta parte se llamaría vértice. Entonces, realmente, ¿cuáles son los tres elementos que forman un ángulo? ¿Cuáles son entonces? ¿Alguien que lo repita? Mire, los segmentos que lo forman se llaman lados. Entonces, y los lados, fíjense que los lados también tienen nombres relativos. Si el ángulo es medido en contra de la manecilla de reloj, entonces donde empieza la medición sería el lado inicial y donde termina sería el lado final. Aquí, por ejemplo, el lado inicial sería este y el lado final sería este. Y el signo del ángulo es negativo porque fue medido en favor de las manecillas de reloj. ¿De acuerdo? Y dicen que esta parte de aquí, esa abertura, es la que llamamos nosotros ángulo, a esta abertura. A esa abertura es que se le llama ángulo. ¿De acuerdo? Preguntas ahí, ¿eh? Ángulo en sistema sexagesimal, en sistema horario y en sistema circular. En sistema sexagesimal cuando esté en grados. Ya voy a ir a la pizarra. Por ejemplo, si yo digo que tengo 50 grados y le pongo un círculo aquí arriba, ese es el sistema sexagesimal. Ese es el sistema sexagesimal. Eso está en el sistema sexagesimal. Está en grados. Vamos a ir a ver un ejemplo del otro. Sistema horario. Este sistema casi no se usa, pero en el video lo explican. Pero el sistema que me interesa es este sistema circular, en donde está la unidad de los radianes. Entonces, voy a escribir aquí un ángulo. Por ejemplo, si a mí me dicen 2/3 de pi, ese es un ángulo que está en el sistema circular o en radianes. O en radianes. Son ángulos expresados en términos de pi. Le repetimos entonces. Aquí comúnmente vamos a trabajar con ángulos en el sistema sexagesimal y ángulos en el sistema circular o en radianes, que son aquellos que están en términos de pi. Estos son en términos de pi y estos en grados. Son del sistema sexagesimal y los que están en términos de pi, sistema circular. Y los podemos convertir, va de un lado a otro. Por ejemplo, de 50 grados yo los puedo llevar a términos de pi, o los que están en términos de pi yo los puedo llevar al otro sistema, que también nos muestran en el video.